Buenas tardes. Hoy hablamos con Shaquín, que es un profesional de la comunicación y bueno, pues también en sus ratos libres hace un poco de activismo político en redes sociales. Encantada de tenerte aquí con nosotras. Yo encantado de estar y muchas gracias por contar conmigo. Bueno, te hemos traído un poco también para que nos mostraras un poco tu opinión o tu visión de cómo es el activismo, de cómo es la participación en redes sociales. Lo Mm. primero que quería que nos comentases un poco es cómo lo ves tú. O sea, ¿crees que realmente se puede hacer activismo en redes? Porque esto ha sido muy criticado, siempre ha sido un poco de es lo fácil, activismo de sofá, le das a un clic y te piensas que Mm. estás cambiando el mundo. Entonces, cuéntanos un poco cómo ves esto. Bueno, yo voy a partir de una premisa y es que soy gallego y tengo una estructura mental que me cuesta mucho decir sí y no, entonces voy a trabajar mucho en el depende, ¿de acuerdo? Pero se puede hacer activismo online. Sí y no. Yo creo que el activismo online, sin activismo de calle, se queda en nada, ¿de acuerdo? Yo sí que creo que el activismo online lo que está favoreciendo es, bueno, un poco por lo que la idea por la que nació Internet, ¿no? Una generación de contenido y de información de forma colectiva, de forma colaborativa para personas que no están en el mismo sitio, ¿no? En el mismo lugar, comunidad, país, lo que sea. Entonces, desde esa perspectiva, desde la parte del activismo, porque el activismo por un lado está como intentando educar, ¿no?, a la sociedad en un tema concreto, de lo que sea el activismo, y luego está motivando un cambio en la sociedad. Por supuesto, sin esa primera generación de conocimiento, de información para que la ciudadanía esté enterada, no es posible luego llevar el cambio, ¿no? ¿Cómo vas a movilizar a la gente a la calle si la gente ni siquiera sabe o tiene la información suficiente para, bueno, tener en cuenta un asunto público, algo, bueno, que se vaya a debatir en la sociedad? Entonces, por esa primera parte, por toda la parte de generación de conocimiento, la generación de redes de contacto, que es muy importante, de situar a personas que puedan tener la misma problemática en espacios que son muy diferentes, podemos hablar hasta de continentes que son diferentes. Yo creo que el activismo digital ha ayudado mucho a unificar eso, ¿no? Esa serie de conocimientos, de ideas. Ahora bien, el activismo que solo se quede en el ordenador o en el móvil, yo dudo que pueda propiciar un cambio social, ¿no? Yo creo que el activismo online, el activismo digital, es una pata idónea para el activismo, pero no puedes cuidar el activismo de calle o, más que el activismo de calle, incluso la militancia política, ¿no? Porque si no, el cambio es muy difícil de poder abordar. Podemos entrar luego un rato en también las trampas que se pueden dar en el activismo online por cómo es la configuración propia de las redes sociales, ¿no? De cómo nos muestran siempre lo que queremos ver y eso puede dar una falsa sensación, bueno, de diferentes informaciones o una desconexión con lo que realmente está pasando en la calle. Entonces, como dije, retomando el inicio, sí y no. El activismo digital per se, yo creo que no va a acabar en ningún sitio si al final no se materializa en temas de calle, ¿no? Y cuando digo de calle, no solo me refiero a una manifestación en la calle, sino en la implicación de, pues, que la gente se movilice, pues, en militancia política, que lleve ese activismo a otros espacios donde al mismo tiempo pueda llegar a un porcentaje de la población que no está en las redes sociales, porque esa es otra. Entonces, no sé si así he respondido un poquito lo Sí, que un planteaba. poco es lo que tú dices, ¿no? Es un poco sí, pero no. Entonces, en este sí, pero no, es verdad que no se puede hacer activismo solamente digital porque nos dejaríamos pues la parte más importante del activismo. Pero es verdad también que, como tú decías, las redes sociales, Internet, ha dado la posibilidad de tener mucha más información a la mano y también la posibilidad igual de tener más contacto, ¿no? Con personas que incluso están, pues como tú decías, en otro país o incluso con personas que tú no, pues que no tenemos contacto normalmente tan directo como los políticos. ¿Tú qué piensas sobre esto? ¿Crees que puede fomentar todo este uso de redes sociales, Internet, la participación ciudadana en cuanto al contacto con los políticos? Sí, siempre y cuando el político quiera, quiero decir. O sea, lo que no podemos nunca olvidar es que al final el propio, a ver, los políticos de por sí deberían escuchar a su ciudadanía, ¿no? Entonces, lo que se está gestando en redes sociales en muchos casos pueden dar la señal al político de decir, voy a escuchar esto que se está generando, ¿no? Lo podemos ver en casos
cuando fue, por ejemplo, el tema de las denuncias, ¿no? Que empezaron todo en redes sociales, las denuncias a bares, ¿no? De violación mediante sumisión química, si digo bien, igual me estoy equivocando con el término, ¿no? Cómo eso se consiguió a través de activistas o de influencers o como se les quiera llamar de las redes sociales, canalizarlo y que esto, dentro de lo que cabe, entrara en un debate político. Entonces, de una forma u otra, sí, en lo que se está generando, todo ese contenido que se está generando, sobre todo si es abultado, ¿no? Porque al final el político siempre, bajo mi punto de vista, yo no soy politólogo, pero bajo mi punto de vista el político siempre va a ir allí donde pueda sacar un rédito político, porque si no, no se va a meter en el tema. Siempre que haya una afluencia importante, sí, yo considero que facilita, mejora la conexión, ¿no? Igual no sé si tanto de una conexión directa, porque, a ver, la red social a veces nos crea la falsa idea, ¿no? Eso es lo que tiene bueno también, ¿no? De que parece que estamos hablando en persona, ¿no? Sí. Yo siempre pongo el ejemplo de si el señor o la señora o el chaval o la chavala que antes gritaba a la tele muy ofendido, ¿no? Sabía que ese grito no iba a llegar a ningún sitio, ¿no? Pero en cambio ahora tienes el arroba, ¿no? Que les haces la mención y crees que igual lo pueden estar leyendo, o al menos sabes que no se queda tan en el aire como ese grito que estás echando a la tele. Entonces, en esa parte sí, siempre y cuando exista una voluntad activa por parte de los políticos para escuchar a su ciudadanía. Por supuesto, las redes son un canal más por el cual deberían y sobre todo debería ser más facilitado, ¿no? O sea, estar más facilitado la conexión con los políticos. No sé si me desvío un poco de la pregunta. No, está bien, porque justamente te iba a preguntar un poco por movimientos sociales que hayan surgido en redes y que después hayan llegado a algo concreto, a una política en concreta. Sí, bueno, Entonces, yo creo que este que ponías tú es un buen ejemplo, aunque sí que es verdad que, por ejemplo, el Fiatubar que comentabas se hizo súper viral por el PAF este en Madrid. No me acuerdo ahora, uh-huh, no quiero decir y realmente luego creo que el caso concreto no llegó a nada, pero a nivel político sí que tuvo una sí, bueno, repercusión a nivel tenemos mediático. el ejemplo más importante en la anterior década es el 15M. El 15M empezó por una movilización fundamental de las redes sociales. El 15M, bueno, la gente a veces confunde el 15M con las sentadas, o sea, que evidentemente es el movimiento del 15M, pero el 15M en sí fue una manifestación que fue un 15 de mayo y yo fui a esa manifestación, yo era un chaval, y me enteré por esa manifestación a través de Facebook, o sea, hablo de Facebook ya, esto que para mí ya es un poco el pasado, pero sí, recuerdo una página que se llama Democracia Real Ya, si no me equivoco, que aunque, bueno, el 15M ahora se sabe que fue gestado en universidades y patatín patatán, todas esas movilizaciones que se realizaron en más de 50 ciudades, esa manifestación de ese 15 de mayo, espero que fuera 15 de mayo y no de marzo, pero creo que sí que es 15 de mayo, esa manifestación yo me enteré por las redes sociales y yo creo que es eso, junto al movimiento Me Too, que igual aquí no nos afectó tanto, fue algo más norteamericano, son dos ejemplos para mí hiper claros de que la movilización realizada en redes sociales, unida además, sobre todo el 15M, a una movilización en las calles, sí que puede propiciar un cambio político y nos parecerá lo que nos parezca el 15M, lo que salió del 15M, pero sí que fue o al menos un antes y un después a nivel política española, sobre todo para una generación, solamente la tuya y la mía, compartamos solamente la misma generación, que veníamos de gobiernos que eran o un color u otro y de repente pues vimos que había como, se abrió una amalgama más, ¿no? Y para mí sí que el 15M me parece un ejemplo claro de que la unión del activismo digital junto a el activismo de calle pueden propiciar un cambio. Ujú. Sí, al final es un ejemplo muy claro también de eso de movilización ciudadana a través de las redes sociales. Y esto realmente es algo que está ahora en auge, que pues los gobiernos están un poco más abiertos a tener esas herramientas de escucha activa, a escuchar a la ciudadanía. Y en este sentido, ¿crees que las redes y todo el entorno digital hace la participación más accesible o menos? Porque es verdad que ahí hay un poco también un debate, ¿no? Por así decirlo, en el sentido en el que sí, es accesible, pero igual tiene que haber como una medias, ¿no? También tiene que estar ese político en persona, ¿no? Que atienda a la ciudadanía. ¿Cómo lo ves tú?
La accesibilidad de cara a los ciudadanos a propiciar cambios, ¿te refieres? ¿O a participar de la política? A participar, a dar su opinión, a opinar. Sí, un poco siguiendo lo que comentaban desde gritarle a la tele versus el arroba. Sí, a ver, vuelvo a lo mismo. Siempre hace falta que el político tenga escucha activa. O sea, de nada vale que tú puedas contactar con o que tengas un canal, por ejemplo, en Twitter, cuando eres un partido que va, por ejemplo, a cortar toda posibilidad de respuestas, ¿no? Solo te puede responder la gente que a ti quieres que te responda, ¿no? Pues evidentemente ahí tenemos un problema, pero que es de nuestros partidos que no quieren escuchar a la ciudadanía. Pero en lo que es el germen, ¿no? Antes de que igual los partidos ya estuvieran con sus campañas tan masivas en redes sociales, yo creo que, de nuevo vuelvo al depende, tenemos la vía de, sí, por supuesto, la ciudadanía tiene más accesible ese contacto, esa participación política, es decir, puede vociferar de una forma mucho más, claro, tú antes no ibas, no, tú no salías a la plaza del pueblo y te ponías a gritar, hay que votar a qué partido sea porque es el que a mí me gusta y tal. No sé si por un tema de vergüenza, no sé si por un tema de tal, bueno, era algo que estaba más reducido a las conversaciones de bar, a tú convences a tus amigos, lo que sea. Sí que desde ese punto de vista, sí que Internet ha, bueno, universalizado todo este tipo de comunicación y la gente además desde la comodidad de su hogar tiene mucha más facilidad para animarse, a mojarse en temas políticos de los que igual los tendría en su día a día. Que para mí también es un arma de doble filo, porque aquí entramos en el punto en el que la gente se comporta de una manera ligeramente, no, ligeramente diferente, no, la gente se comporta de forma diferente en las redes sociales y lanza unos mensajes a los propios políticos, ya no voy a hablar de otra ciudadanía, que seguramente no lanzarían en el mundo real. Al final, yo vivo en una ciudad donde mi alcalde es hiper conocido, yo vivo en Vigo y mi alcalde es muy conocido por lo de las luces y bla, 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 ¿no? Bueno, mi alcalde, el alcalde de la ciudad. Y este señor, por ejemplo, hace muy vieja escuela, ¿de acuerdo? Él tiene un programa en Localia, que es una tele local, bueno, en Televigo, no recuerdo bien cuál era, donde la gente le puede llamar y le puede comentar, y al mismo tiempo un señor que te encuentras todos los días pasando por la calle y que si tú le paras y le dices, Abel, tengo este problema, no sé qué, te escucha. Luego lo tendrá en cuenta o no, pero te escucha, ¿no? Y es un poco de la política de vieja usanza, ¿no? Que igual siempre se ha dado más, igual en ciudades más pequeñas, o estoy empezando en pueblos, ¿no? Y en Galicia siempre hemos tenido muchas figuras como el cacique y tal, ¿no? Ese tipo de ideas. Pero bueno, ese tipo de servilismo, por decirlo de una forma, del político a la persona de yo te escucho, no sé qué, no sé cuánto, en un inicio en las redes sociales parece que se había conseguido. Y por lo tanto, sí, yo ahí te podría decir, sí, se ha unado, se ha facilitado, ¿no? Porque tú no es habitual que te encuentres en general a los políticos por la calle, ¿no? Pero sí que les puedes escribir un mensaje privado, sí que puedes contactar con ellos o puedes intentarlo, ¿no? Al menos ahí sí que tal. ¿Cuál es el problema? Cuando se ha oficializado ya lo que es las campañas de redes sociales para la política, ¿no? Que ya vivimos en esa etapa, ahí volvemos a lo mismo. Los políticos vuelven a entrar en su bucle de escuchar lo que ellos quieren. Y ponía el ejemplo del alcalde, porque tú al alcalde, aunque te caiga mal, si te lo encuentras por la calle, no lo vas a insultar, ¿no? Por eso decía, es un poco diferente a cómo somos en redes. Pero sí que igual coges e insultas a Pedro Sánchez, a Abascal, a Rajoy o a Ayuso, a quien sea, ¿no? Coges y los insultas sin ningún tipo de problema. Bueno, son estas dinámicas que se generan en las redes sociales y que son un poco de arma de doble filo, porque yo creo que el activismo en muchos casos puede perder el foco centrándose solo en la red social o incluso el ciudadano puede tener una falsa sensación de escucha cuando realmente no le están igual escuchando. No sé si igual me he ido, yo es que soy un poco disperso, igual me he ido por No, otros no, derroteros. sí, sí, te entiendo perfectamente. O sea, sé lo que quieres decir. Justamente nosotras trabajamos en ese tema continuamente para que no solamente se quede la participación en redes, que sea algo que tú lanzas y que Mm, realmente tiene que haber compromiso por las dos partes, sino que, bueno, nosotras justamente apostamos por la participación digital en un medio oficial en el que todo quede recogido y que haya, para eso tiene que haber un compromiso por parte del político, la política que lo mm, lleva a cabo, que realmente, como tú comentabas, igual esto en redes no pasa, porque por tener un perfil de Twitter o de Facebook o qué sé yo, no significa que te estés comprometiendo a nada, o mm. realmente es también un poco para dar tu imagen, ¿no?
te estás Sí, y comprometiendo a... para contribuir a la propia campaña del partido, en muchos casos hay que entender que muchísimos políticos no gestionan ellos sus propias redes sociales, o si las gestionan lo hacen a golpe de el community manager del partido me ha dicho que tengo que publicar esto y tengo que publicar esto, ¿no? Entonces a veces puede dar esa falsa sensación de que están en redes sin realmente no estarlo, que tampoco hay, quiero decir, mientras haya, si el político escucha a través de herramientas como la que estáis planteando vosotras, ¿no? De nosotros lo gestionamos, tenemos un canal, etcétera, no hay ningún problema. Si al final el problema real es el postureo, de te escucho y luego no hago nada, ¿no? Quiero decir, mientras el político esté escuchando, esté recogiendo todas estas necesidades que dice la población, pues qué más da que en Twitter, ¿sabes? No te responda si luego va a utilizar otros canales, otras herramientas, ¿no? Al final lo importante es que escuchen, ¿no? Y que intenten Claro, aplicar la no. ciudadanía. mm, Al final también lo que pasa mucho es que igual pedimos algo a un político o a una política que no le corresponde o que no es de su competencia y también hay mucho desconocimiento en eso. Entonces Sí. está bien que exista como también un filtro, un medio que te vaya guiando para que, pues, que la ciudadanía también Mm. aprenda Y que la eso, ¿no? política está atada también a una legislación y a unos procedimientos, de la administración pública no huye nadie. O sea, entiendo, quiero decir. Ujú. Bueno, para terminar un poco, te quería preguntar que cómo crees, ahora yéndonos ya para otro lado diferente, que se relaciona el activismo o, por ejemplo, el activismo que puedes hacer tú en redes, activismo político, de dar una opinión y hacer una reflexión sobre algo continuamente en redes, o sea, cómo se relaciona con la participación ciudadana, con que luego haya más participación. ¿Crees que ahora hay como un poco una ebullición de activistas y que la gente está pues más proactiva a participar o eso va en el contra? Puedo abordar así, o sea, es que me vienen muchas cosas a la cabeza. A ver, creo que un problema que podemos, por el bullicio del que hablas, ¿no? Por lo que me viene a la cabeza. Hay un problema también que a veces puede surgir, ¿no? Con la gente que crea contenido, ¿no? Y da su opinión sobre los asuntos públicos. Y es que esto pasa también en el activismo de calle, ¿de acuerdo? Y es cuando se está haciendo activismo por activismo en sí o se está haciendo un activismo por reconocimiento social, ¿no? En el caso de las redes sociales destapa muchas más dudas porque enseguida todo el mundo vemos, pues tiene tal cantidad de seguidores, le sale X colaboración, este está o esta está ganando dinero a base de hacer activismo, ¿no? Pero también hay ese capital social que siempre ha existido en el activismo, que no vamos a negar, o en la política, incluso hay gente que se dedica a estas cosas por una mayor presencia social o por eso, por el posicionamiento que te da frente al resto de las personas, ¿no? Eso lo tenemos por un lado y hay que saber conjugar eso y no digo detectar a esas personas, tampoco hay que atacar a nadie, la gente tiene libertad para hacer lo que sea, ¿no? Pero poco hay que saber gestionar toda esa parte para que efectivamente este bullicio que comentas no acabe desembocado donde no tiene que acabar, ¿no? No acabe gente volcando sus esperanzas, ¿no? En el contenido que está volcando a alguien que lo que está ahí es para sacársele un chollo vital, ¿no? Entonces, eso para mí es uno de los principales problemas que presenta el activismo digital. También hay un problema para mí bastante gordo a la hora de abordar lo que es el activismo, que creo que a veces las personas que damos nuestra opinión en redes o peleamos por X causas, podemos estar hablando constantemente a la misma pared. O sea, ¿cómo explicar? A ver, Eli Pariser es un teórico que habla de los filtros burbuja. Los filtros burbuja es básicamente una red social, su principal contenido es el usuario que está. O sea, si es gratis es porque nosotros somos el producto, ¿no? Y lo que miden es cuánto estás en la red y cuántas personas están en la red. ¿Para qué? Para ellos poder poner publicidad. Por lo tanto, la red te va a mostrar lo que tú quieres ver. Es decir, si yo le he dado me gusta a 10 publicaciones y de esas 10 publicaciones, pues la mitad son, yo qué sé, de feminismo, la otra son de marxismo y la otra es de animalismo, a mí la red va a aprender y me va a mostrar ese contenido. Entonces, a veces se puede crear la falsa sensación en las cabezas de la gente, esto es lo que analiza Lipariser, de que todo el mundo piensa como tú, ¿no? Y entonces hay el activismo digital, corre a veces ese peligro, que las mismas personas están compartiendo el mismo contenido de personas que piensan como ellas y se está generando un bucle, ¿no? Del que sí, puede ir apareciendo gente nueva, pero al final se está generando un bucle donde la ciudadanía general, que es al final el fin del activismo, no es convencer a la gente que ya está convencida, el fin del activismo es
convencer a la gente que no sabe del tema, primero explicárselo y luego conseguir que se unan a ti para movilizar X cambio social. Entonces, al igual que, como comentaba al principio, las redes sociales dan toda esa potencialidad de generador de conocimiento, de gente que se pueda unir o incluso de no sentirte un bicho raro, de decir, yo estoy defendiendo esto y en mi entorno nadie lo hace y de repente veo a alguien de, yo qué sé, del Salvador que opina lo mismo que yo, ostras, pues no estaré tan loco, no tendré tal. Eso es maravilloso, pero sí, nos olvidamos de que, por un lado, las redes sociales son una empresa en sí misma y tienen una serie de objetivos y van a publicar una serie de contenidos que al usuario le van a interesar y, por lo tanto, a veces se genera la falsa sensación, ¿no?, cuando llegan las elecciones. ¿Cómo puede sacar X partido tantos votos, no? Si yo no veo que eso en las redes lo hablen, ya es que a ti la red te está mostrando gente que piensa como tú, pero la sociedad de ahí fuera es muy diferente a lo que hay en la red social. Entonces, yo creo, aunque suena muy negativo, yo creo que de verdad, si no perdemos el foco de que esto existe, que no podemos estar retroalimentándonos las mismas personas siempre con el mismo contenido y al mismo tiempo saber que esto también pasa por cómo es la red social en sí, sí que el activismo se debe poder canalizar, el activismo digital, a afianzar cambios políticos que sí que se puedan dar, pero como digo, siempre teniendo en cuenta esa realidad. Yo, para mí, sí que considero, bueno, y a mayores, perdón, es que a mí me vienen muchas cosas, los fake news, los bots, porque muchas veces, mucha de la gente que leemos en redes sociales no son personas reales, son bots generados por una empresa de a saber qué país, ¿no? Sin olvidarnos de eso, yo creo que la perspectiva es positiva, sobre todo para movimientos sociales que sean más minoritarios. Desde la perspectiva, además, de lo que comentaba, de no sentirte el bicho raro, ¿no? Quiero decir, yo puedo pensar, por ejemplo, en los colectivos de personas racializadas de España, ¿no? Que igual personas racializadas en Vigo no hay tantas para poder hacer una piña fuerte, ¿no? Estoy hablando sin saber, pero es por decir un colectivo pues más minoría, que tampoco son minoría, ¿no? Pero bueno, pero si eso lo miras desde el punto de vista de gallego, ya solo porque estoy aquí, por la comunidad, desde la comunidad, pues ahí ya puedes avanzar a algo diferente. No sé si otra vez me he vuelto a ir por donde no me tenía que ir. Si me repites Sí, por yo por último la resumir, pregunta por, principal. sí, yo por resumir un poco esto que comentabas, como para aclarar, te quería preguntar, entonces tú lo que dices, así a grandes rasgos, obviamente, es que es verdad que las redes sociales y el activismo digital sí que pueden influir a la participación ciudadana de colectivos, en este caso, como comentabas, más minoritarios, que siempre se hayan sentido igual más excluidos o solos y hayan visto ahí una comunidad y se hayan como animado a participar en ese sentido, pero que igual también hay otros colectivos bueno, que también al final estás hablando siempre al mismo colectivo, que son los mismos los que ya están, no sé, o sea, los Sí, que piensan como tú, digamos. sí, un poco sí. O sea, yo sí que creo que facilita que la gente se anime a participar en política. Igual, no solo los colectivos minoritarios, ¿no? Sí que quería poner un ejemplo de que sí que hay colectivos que pueden tener una potencialidad mucho mayor en las redes por cómo son en sí mismos, ¿no? El propio colectivo LGTB o tal. Pero luego también hay mucha unión de colectivos que son mayoritarios. Quiero decir, por ejemplo, el movimiento Incel y todo este tipo de movimientos, ¿no? Que han encontrado en Internet un espacio donde pueden compartir esas ideas que son un poco de aquella manera, son un poco chungas, ¿no? Las pueden compartir sin sentirse atacados en la vida real. Entonces, sí, yo creo bueno, perdón, que me estoy enrollando. Creo que lo has resumido bien, Nada. lo que yo estaba diciendo. Perfecto. Pues muchísimas gracias por haber querido compartir este ratito conmigo y espero bueno, que podamos volver a hablar. Ha sido muy interesante y es súper interesante tener opiniones de todo tipo al final aquí. Es para eso este canal. Y bueno, pues encantadísimas de poder contar con tu opinión. Lo mismo digo, muchas gracias por contar conmigo y nada, a pasar buen día.